Adri me ordenó que me saque la... Y yo obedezco. Por suerte no es mi primer evento presencial. Tuve la suerte de poder estar en persona en la reunión de la GATMO, en otra invitación de la Sociedad Argentina de Hematología, y les agradezco mucho que me sigan invitando y porque disfruto mucho estos eventos y verlos a todos, sobre todo ahora en persona. Hoy les voy a hablar de prevención de injerto contra huésped, como dijo Juliana, y usé una palabra que no, esta mañana hace un mes que estoy tratando de traducirla, y yo creo que conundrum se traduce como el dilema de la selección, ¿no es cierto? Pues yo creo que cuanto más opciones tenemos, obviamente, más dilemas generamos. Y bueno, y creo que Julián aludió a esto, pero me gustaría enfatizarlo. Hay muchos factores que tienen que pasar por nuestra cabeza cuando seleccionamos la profilaxis de injerto contra huésped. Uno es la enfermedad que estamos tratando, dos, cuán avanzada o cuán riesgosa es la enfermedad, paciente, edad, comorbilidades, terapias previas, tipo de donante, origen de células progenitoras y muy importante ahora, que está surgiendo, creo surgió en los últimos años, es que todos estamos con y sin demasiada evidencia pensando en los regímenes de mantenimiento post-tratamiento, porque una de las revoluciones, como sabemos todos, de los últimos años que ha cambiado la historia de la recaída de múltiples enfermedades es el uso de mantenimientos que muchas veces están dirigidos a cambios moleculares específicos, ¿no es cierto? Y eso también nos condiciona a elegir distintos regímenes y distintos regímenes de profilaxis. Bueno, Juliana les habló de los regímenes. Este es un gráfico que es muy busy, tiene muchas cosas, pero les recomiendo leer el artículo y voy a tratar de guiarlos en el contenido. Bueno, ahí les puse un cuadrito alrededor de los inhibidores de ciclosporina incluyendo ciclosporina de calcineurina, incluyendo ciclosporina y tacrolimus. Está el sirolimus también, que es un inhibidor del mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, y el metotrexate hacia la derecha, ¿no es cierto?, interfiriendo en la vía del dihidrofolato. Ya Juliana hizo un muy lindo resumen, en mi opinión, sobre los resultados de los trials con inhibidores de ciclosporina, de la calcineurina. Yo quería agregar un par de cosas. Yo sé que acá mucho no se usa la combinación de tacrolimus y sirolimus, y yo no la uso porque tuve no muy buena experiencia en mi fase 2 de tratamiento de GVH crónica. Dicho esto, el paciente que tiene GVH crónica es muy distinto al paciente que entra a un trasplante. Entonces, los estudios de Corey Cutler mostraron que, bueno, que tiene similares resultados, con menos mucositis por ahí, y por ahí también un poco mejor de injerto comparado con el metotrexate. Yo diría que la nota de precaución acá es el tema de síndrome de obstrucción sinusoidal, sobre todo con regímenes mieloablativos que tienen radiación corporal total o busulfán a dosis mieloablativas. Espera, no, me faltó algo. Y también Julián aludió al micofenolato. Y como siempre con el micofenolato, los estudios, hay un estudio grande y el resto son estudios chicos, ¿no? Pero en profilaxis yo creo que la evidencia prospectiva falta, ¿no es cierto? Pero en el contexto de regímenes de intensidad reducida, parece no haber entre calcinofenolato. Y aparentemente también hay menos mucositis y mejor injerto en los regímenes con micofenolato.
Ahora existe un fase 2 y existen dos estudios del registro internacional que muestran la superioridad de metotrexate, sobre todo en el contexto del régimen mieloablativo y en el contexto de donante no relacionado compatible. Ahora vamos a los agentes un poco más nuevos. Vamos a la globulina antitimocítica, después vamos a los agentes más nuevos. Bueno, hablemos un poquito de células T in vivo. Vamos a hablar un poco de globulina antitimocítica. Juliana, profundizar un poquito más y vamos a hablar muy poco de alemtuzumab, que es una modalidad de profilaxis que se usa mayormente en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Los estudios que usaron ATG, acá traté de resumir los más grandes y los principales y lo que tenía randomización. Y como ven, en la tercera columna la mayoría está dirigido a donante no relacionado, cosa que tiene sentido. Hay una mezcla entre médula ósea y células progenitoras periféricas. Gran problema de estos estudios, todos tienen un endpoint primario distinto. Entonces, cuando ustedes tienen endpoint primarios que varían de estudio a estudio, compararlos se hace muy difícil, ¿no es cierto? Y también se hace muy difícil el tema de comparación en distintos aspectos de los outcomes, de los resultados, porque, bueno, cada uno de estos estudios fue powered, no sé la palabra, para distintos endpoints. Pero lo que ven, que Julián me mostró, lo que es muy consistente, ¿sí?, son dos cosas. Uno, que protege de enfermedad de injerto contra OSP crónica, ¿sí?, GVH crónico. La segunda cosa que es clara acá es que las recaídas aparentemente no aumentan. Ahora, lo que es medio controversial es el tema de prevención de injerto contra OSP aguda, sobre todo las formas severas, grado 3 y 4, y la sobrevida, que en algunos estudios aparentemente es o mejorada o, en el caso de Soifer, desmejorada, dependiendo cómo miden la sobrevida. Es decir, que se hace muy complicado. Y acá les doy la conclusión de 3 estudios que para mí son claves y que estoy seguro que toda esta audiencia recuerda. El primero es el de Kroget, de 2016, y que, bueno, que este justamente miró donante relacionado compatible y encontró muchísimas ventajas en el grupo de globulina antitimocítica, pero sobre todo la disminución de injerto contra OSP crónica. El segundo es el de Soifer, que fue por ahí el más negativo, pero fíjense que acá el endpoint primario fue sobrevivencia libre de GVH crónica, ¿no es cierto? Y ahora hay variedades de esto, como sobrevida libre de GVH crónica que requiere esteroides, bla, 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 bla. Y después, pero sí encontró también que la GVH crónica severa o moderada estaba reducida, pero sin un efecto positivo sobre la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida general. Y el tercer estudio es el estudio canadiense, que usó como endpoint primario el uso de inmunosupresión y también medidas de calidad de vida, ¿sí? Y este usó, al contrario, los otros usaron Fresenius, este usó timoglobulina a 4.5 miligramos kilo, que es una dosis relativamente convencional de timoglobulina. Pero bueno, el tema con esto es, se usaron distintos productos de ATG, distintas dosis y esquemas, diferente mezcla de pacientes y tipo de trasplante,
diferentes regímenes de condicionamiento, diferentes endpoints primarios, pero lo que es consistente a lo largo de los distintos estudios es la reducción de GVH crónica. Menos consistente, efecto en GVH aguda 3-4 y sobrevivencia. ¿Sí? Esto para mí es lo conceptual del uso de ATG. Y el uso de ATG lo mencioné y lo profundicé un poco porque es una de las cosas que sigue generando mucha controversia. ¿Sí? Y ustedes leen que, bueno, hay las distintas grandes instituciones tienen approach muy diferente al tema del ATG. Muy personal, como pasa en trasplante, desgraciadamente. Y después el alemtuzumab, que yo creo que es un agente que hace depresión de células T muy profunda y muy duradera, que desde ya sí reduce la incidencia de GVH aguda, eso yo creo que no hay discusión, pero probablemente a expensa de más recaída, de más infección. Ahí les remarqué el tema de la recaída y de la falla de tratamiento, y hay un trabajo viejo en donde también se demuestra una demora en el injerto de neutrófilos, raramente usado en los Estados Unidos. Seguimos con, ahora sí, los agentes nuevos. Les voy a hablar de Maraviroc y bortezomib, Boninostat. Se los voy a mencionar, pero no voy a hablar. Ahora van a entender por qué elegí esos dos. Maraviroc, inhibidor de CCR5, bortezomib, inhibidor de proteosomas. ¿Sí? En el estudio que se hizo de Maraviroc, el más significativo fue el de Reshef del 2017, en donde hubo, ustedes fíjense, en el día 180, incidencia de grado 2, 4, 3, 4 de GVH aguda fue 27 y 5%, números interesantes, y de GVH crónica bajísima. Ahora, yo les voy a decir una cosa, y yo uso este endpoint. A mí GVH crónica al año no me gusta porque no es representativa, para nada representativa de la incidencia real, ¿sí? Es un número bastante inútil. Lo que pasa es que cuando ustedes diseñan estos estudios es muy difícil elegir endpoints que son a tan largo plazo, ¿sí? Pero lo ideal es reportar la incidencia a los 2 años, porque les cambia de manera radical del año al año. Pero bueno, igualmente baja. Y el bortezomib, bueno, también, fíjense, grado 2-4 de GVH aguda 22%, crónica al año 30%, y esto fue en trasplante de intensidad reducida, en donante no relacionado incompatible. Y después de todas estas novedades, y en el medio de un montón de cambios, se está desarrollando la ciclofosfamida post-trasplante, ¿no es cierto? Y yo lo pongo en el medio de cambios, de un montón de cambios que tuvimos en los 2 años, que fueron muy negativos algunos, y muy positivos como el TikTok y el Zoom, ¿cierto? Pero bueno, pero yo creo que la ciclofosfamida post-trasplante es a nuestra área de trabajo casi lo que muchos de estos cambios representaron para el mundo, ¿no es cierto? Porque realmente yo al principio no era un believer, pero ahora realmente soy, después de años de uso. Y todo empieza, bueno, en el 2009-2010. El mecanismo de acción inicial que se supone es una depresión funcional de linfocitos aloreactivos, porque bueno, Fuchs y bueno, sobre todo Leo Lusnig descubren que la mayor... Pero aparentemente los beneficios o el mecanismo de acción de la ciclofosfamida post-trasplante parece ir más allá de la depresión funcional de linfocitos aloreactivos. Entonces, algunos trabajos demuestran que se preservan los linfocitos T regulatorios,
y que muchos de los linfocitos T persistentes que no son deplecionados exhiben disfunción y supresión, es decir, que están ahí, pero bueno, no funcionan tan bien. Y todo, como saben, empieza en el trasplante haploidéntico. Entonces yo les quiero contar más o menos cuál es el estado actual del conocimiento en distintas situaciones haploidénticas y no haploidénticas. ¿Estoy bien en tiempo? Sí, Adri. Bueno, entonces, en trasplante haploidéntico, todo empieza, como saben, en el Hopkins con regímenes de intensidad reducida y con médula ósea, porque en Hopkins se hace médula ósea para todo, ¿sí? Se sigue haciendo para todo, inclusive para donante compatible relacionado. Y bueno, fíjense que las incidencias de grado 2 a 4 y 3 y 4 para un haploidéntico de 34 y 6% respectivamente, y de GVH crónica de 15% son realmente buenas. Ahora, por supuesto, la gente, a nadie le gusta ir 3 veces por semana a el quirófano, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 25 o 30 años, cuando yo estaba en MD Anderson, íbamos 3 veces por semana al quirófano, o en el NIH, ¿no? En MD Anderson ya era menos, pero igual es como que te mata todo el día. Entonces, bueno, la gente dice qué es lo que pasa si usamos células progenitoras periféricas, que es algo que a mí todavía no me gusta hacer. Si me dicen personalmente, prefiero siempre hacer médula. Y tampoco dejo a nadie hacerlo sin tener una buena razón, ¿sí? Para mí, buenas razones, lo que yo uso como una buena razón para usar en estas situaciones células progenitoras periféricas es trasplante de enfermedades como la mielofibrosis, la mielodisplasia con fibrosis medular, más o menos, sin más de uno plus one. Y anemia plástica, si hacemos un haploidéntico. En esas situaciones trato de usar, para facilitar el injerto, trato de usar células progenitoras periféricas, y no siempre trato de usar médula ósea. Pero bueno, los resultados que están apareciendo son bastante consistentes, y hay un metaanálisis reciente que está bueno, está en un journal que no es grande, pero el metaanálisis está bien hecho, y lo que se ve consistentemente es que con células progenitoras periféricas y ciclofosfamida post-trasplante hay un aumento de GVH aguda, ¿sí? En estos estudios, y yo creo que esto tiene que ser expandido, aparentemente este aumento de GVH no se acompaña con un impacto en la sobrevivencia, ¿sí? Es decir, que conceptualmente eso es lo que sabemos de ciclofosfamida post-trasplante con el uso de células progenitoras periféricas. Me parece que necesitamos más datos para tomar una decisión. Ahora, ¿se acuerdan que les mostré bortezomib y Maraviroc? Y la razón por la cual elegí esos dos es que se compararon en un estudio grande del BMT-CTN Clinical Trial Network, el 1213, el 713 que sigue, en donde se comparan 3 regímenes de profilaxis: tacrolimus micofenolato, ciclofosfamida post-trasplante, tacrolimus metotrexate bortezomib, tacrolimus metotrexate Maraviroc, y se usa un control histórico de tacrolimus metotrexate. Es un control no randomizado contemporáneo. Y para que recuerden, en rojo, esto es donante no relacionado, células progenitoras periféricas, intensidad reducida. Es decir, que estamos cambiando 2 aspectos: no relacionado, donante no relacionado y células progenitoras periféricas, con respecto a la experiencia inicial, que es la experiencia más grande, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos ven es que
me disculpan pero por ahí con el tema de que todo es muy chiquito y no se lee nada. Pero lo único que quiero que vean es la línea roja, ¿sí? La línea roja, espero que la puedan ver, es la que representa la ciclofosfamida post-trasplante. Y la línea roja les muestra en la figura 2A que la sobrevida libre de GBH y recaída, el Griffith que le llamamos, es significativamente mejor para la ciclofosfamida post-trasplante, que la incidencia acumulativa de GBH aguda 3-4 es menor para la ciclofosfamida post-trasplante. Y lo mismo ocurre con requerimiento de inmunosupresión y la sobrevida libre de GBH, no GBH y recaída, sino GBH. Es decir que acá, en este estudio randomizado, ganó la ciclofosfamida post-trasplante. Y esto es lo que da origen fíjense en el tercer bullet, al BMT CTN 1703, en donde se compara en fase 3 la ciclofosfamida post-trasplante con tacrolimus y micofenolato contra tacrolimus y metotrexate. También acá se incluye donante relacionado compatible y no relacionado compatible, como antes células progenitoras periféricas y como antes intensidad reducida. Eso está ocurriendo acá. Y lo incluí en este slide porque ahora paso a el tema o la pregunta de qué es lo que pasa si queremos usar, que la gente igual lo extrapoló sin esperar ningún estudio, pero ¿qué es lo que pasa si extrapolamos la experiencia del haploidéntico con ciclofosfamida post-trasplante en el donante relacionado y no relacionado? Y ahí surgen los estudios con ciclofosfamida post-trasplante como régimen único, que yo creo que el entusiasmo disminuyó después de algunos resultados que no fueron tan promisorios, y surgen estos estudios que muestran que en el donante compatible relacionado y no relacionado, el uso de ciclofosfamida post-trasplante resulta en resultados o eficacia similar. Y hay reportes que también que muestran que la efectividad de profilaxis, no solamente la efectividad de profilaxis, sino las recaídas con ciclofosfamida post-trasplante como agente único, este fue uno de los estudios que fue positivo, o el estudio que fue positivo, es también eficaz. De cualquier manera, yo creo que usarlo como agente, desde ya no hay evidencia suficiente para usar ciclofosfamida post-trasplante sin nada porque tengan un donante compatible relacionado. Es decir, que para mí siempre tiene que estar acompañado del resto del régimen, ¿sí? Y ahora aprovecho para decirles que yo tampoco creo que haya que variar el régimen original. Yo soy muy conservador desde el punto de vista porque trato de ir con el régimen exacto que se usó en los estudios que me proveen de evidencia, ¿no es cierto? Es decir, que eso de que cortamos un poco de esto, agregamos un poco del otro, que le digo pasa en todas las instituciones, yo trato de no permitirla en mi servicio, por lo menos, y trato de ir, si vamos a hacer, nosotros tenemos 3 regímenes que usamos, uno de intensidad reducida y 2 de mieloablativos, y bueno, y eso está en nuestra guidelines y eso es lo que se usa, ¿no es cierto? Un poquito, seguimos con este estudio del CIBMTR. Como ven, hay un montón de estudios retrospectivos, prácticamente todo retrospectivo lo que tenemos. No estoy subestimándolo, pero es retrospectivo, ¿sí? Este estudio del que salió hace poco, como ven, 2021, compara resultados en comparación entre haploidéntico y no relacionado compatible que recibieron ciclofosfamida post-trasplante, ¿sí? Y lo que ellos encuentran es que en régimen de intensidad reducida, el no relacionado tiene menos GBH, menos mortalidad relacionada con trasplante,
menos sobrevida libre de enfermedad y sobrevida general que el haploidéntico. Ahora, estas diferencias no están tan claras cuando se usan regímenes mieloablativos, ¿sí? Lo más importante es que en el régimen mieloablativo no parecen no haber diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a outcomes de sobrevivencia. Pero una cosa que me pareció muy interesante es que en este estudio ellos hacen una comparación de ciclofosfamida post-trasplante como régimen de profilaxis en trasplante de donante compatible no relacionado, ¿sí? Y lo comparan con controles de trasplante compatible no relacionado que se hicieron profilaxis con inhibidor de calcineurina y ellos encuentran una reducción del 25% en GVH crónica en los que usaron ciclofosfamida post-trasplante. Y como se han dado cuenta de haber leído este tema una y otra vez... Ah, perfecto. Esto es para apuntar. Ahí. Y como se habrán dado cuenta, la disminución de GVH crónica es consistente a lo largo de todos los trabajos, ¿no? Eso es algo que se ve está ocurriendo. Y este es esto fue en Blood Advances, y este es el abstract gráfico en donde les muestra la diferencia de los dos tipos de trasplante, ¿no es cierto? Pero este es un estudio que encontró esta diferencia. Y yo creo que con el tiempo vamos a poder destilar cuáles son los factores que llevan a estas diferencias que se mueven en lados opuestos de acuerdo al estudio, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decirles es que no está todo tan claro como nosotros nos creemos. Un poquito más, y ¿por qué no está tan claro? Bueno, pues si ven, por ejemplo... Espera, para atrás. Ahí. Ah, con este perfecto, gracias. Los de Stefan Churea, por ejemplo, que también es un estudio retrospectivo, él encuentra ventaja, y estos tenían haploidénticos y no relacionados, no hubo ATG acá, no hubo globulina antitimocítica, y como ven, en intensidad reducida y también en mieloablativos es como que todo favorece al trasplante haploidéntico con ciclofosfamida post-trasplante, ¿no es cierto? Y este estudio de Canate, que también fue distinta enfermedad, linfomas, también compara haploidénticos con no relacionados, pero los no relacionados están tratados también con globulina antitimocítica, ¿sí? Intensidad reducida son todos los pacientes, y acá se ve que hay grado 3 y 4, aparentemente no hay diferencias significativas. Yo creo que el tema de la globulina antitimocítica complica la interpretación, pero bueno, en general hay ventajas hay ventajas en cuanto a GVH, pero no diferencias en sobrevivencia entre haploidéntico y donante compatible no relacionado con ciclofosfamida post-trasplante. Y acá les quiero, para terminar, lo que nos faltaba charlar es qué pasa si ustedes hacen los 7 de 8, los mismatched, los donantes, perdón, me cuesta un montón el tema de los donantes en castellano, después de 30 años de estar allá. Los donantes no relacionados, mismatched, ¿ok? No compatibles, o sea, los 7, ¿qué es lo que pasa? Son los 7 de 8. Bronwen Shaw hizo un estudio de fase 2, chico, estratificó a los pacientes entre régimen mieloablativo y no mieloablativo, y si se fijan en los números, bueno, vayamos acá a la incidencia acumulativa de GVH aguda y de GVH crónica, son
muy decentes, es decir, son muy comparables son muy comparables o mejores a lo que uno tiene con los regímenes de profilaxis habitual, ¿no es cierto? Entonces, lo azul es mieloablativo 2,4, lo punteado azul es mieloablativo 3,4, y rojo es intensidad reducida, rojo que no lo ven acá, rojo intensidad reducida, GBH 3,4, nada, ¿sí? Y bueno, con GBH crónica lo mismo o más bajo, ¿no es cierto? Acá también tiene este efecto de mecanismo que yo y nadie entiende, creo, en donde hay una reducción muy potente de GBH crónica. Y les quiero terminar este tema con el otro problema que nos surgió, y no sé si ustedes lo vivieron o no, pero bueno, para nosotros significa hablar mucho más con la gente del linfoma de lo que lo hacíamos, que es el uso de inhibidores checkpoint pretrasplante, ¿sí? Bueno, yo tuve 3 historias de terror, ¿no es cierto? Cuando todo esto empezó, en donde, bueno, no había, las publicaciones con ciclofosfamida post-trasplante no habían salido y no sabíamos bien cuánto esperar y qué sé yo, en donde, bueno, los 3 pacientes en realidad murieron de GVH aguda, y bueno, en ese momento creo que dije, no trasplanto a nadie más que haya recibido inhibidores checkpoint inmediatamente antes del trasplante. Después surgen las publicaciones como esta, que muestran, son chicas, ¿no es cierto? Pero bueno, muestran acá 14 pacientes que reciben inhibición de checkpoint y después reciben un régimen de intensidad reducida, ciclofosfamida post-trasplante, y no les pasa nada. Entonces, son 14 pacientes, pero 3 muertes en 3 pacientes y ninguna en 14, es como que les hace cambiar la práctica un poco, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros ahora estamos haciendo es ciclofosfamida post-trasplante para cualquiera que haya recibido inhibidores checkpoint previo al trasplante. Y estamos esperando no menos de 2 a 3 meses entre la última dosis de el inhibidor de checkpoint y el trasplante. La espera es muy importante, ¿sí? Y creo que fue aumentando desde que empezamos a hacer esto, entre 2 semanas a 3 meses, ¿no es cierto? Pero bueno, en conclusión, yo creo que los estudios realmente nos cambiaron, esto cambió la práctica en general, ¿no es cierto? Y en este momento hacer un haploidéntico no es muy distinto, aparentemente, que hacer un no relacionado. Y eso para país, yo entiendo que el registro, por supuesto, quiere hacer trasplantes no relacionados, ¿no? Trasplantes no relacionados. El tema es que el trasplante no relacionado, y esto por ahí mucha gente en Estados Unidos no lo vive como lo viven ustedes, y yo lo entiendo porque, bueno, vivo allá, pero soy de acá. Mi nombre tiene un USA, pero tendría que decir Argentina/USA. Pero el tema es que el acceso, y yo esto lo aprendí mucho de Gustavo y de Juliana, de Ceci, de todos ustedes que me cuentan estas cosas, ¿no? El acceso a donante no relacionado y el costo de donante no relacionado puede ser prohibitivo en países como el nuestro y en otros países de América Latina, ¿no es cierto? Y bueno, y después las diferencias étnicas también les condiciona el acceso, por supuesto. Pero yo creo que algo muy importante son la demora y el costo, ¿no es cierto? Y el hecho de tener resultados similares en haploidéntico versus no relacionado, inclusive cuando hayan algunas líneas de evidencia en donde el no relacionado tenga mejores resultados, a mí me parece que tiene un impacto tremendo en la accesibilidad al trasplante en países como el nuestro y otros países en peor situación, ¿no? No sé en este momento, pero bueno, cuáles son esos. Y después las células progenitoras periféricas y médula
en ciclofosfamida post-trasplante no parecen impactar sobrevivencia, pero parece haber más GVH aguda. Necesitamos comparaciones prospectivas más formales en este sentido, porque todo es retrospectivo. Hay datos preliminares de fase 2 que usan ciclofosfamida post-trasplante en trasplante no relacionado incompatible, que bastante que prometen. El uso de ciclofosfamida post-trasplante consistentemente se asocia con una disminución significativa de GVH crónica. Y el tema de la incorporación de ciclofosfamida post-trasplante en trasplante compatible es muy promisoria. Y en el no relacionado compatible también hay una reducción sustancial de GVH crónica comparados con controles históricos con metotrexate inhibidor de calcineurina o micofenolato. Y mi último slide es algo que quería terminar con una nota. Como siempre hablo de tratamiento de GVH crónica, es como que es difícil, bueno, ahora las cosas cambian con los nuevos agentes, qué sé yo, pero es difícil terminar en una nota positiva. Pero bueno, esta es una publicación del Annals de Internal Medicine del grupo del Hatch. Es una publicación muy buena, la recomiendo para leer, y además es algo que los va a poner contentos y emocionar, como el video, que es que cuando ustedes comparan del 2003 al 2007, 2013 al 2017, estos cohortes de pacientes, hay una disminución dramática de la mortalidad, sobre todo a expensas de el trasplante, de la mortalidad relacionada con el trasplante, sobre todo con la mortalidad relacionada con el trasplante. Y yo creo que muchos de nosotros, algunos de ustedes no, pues son afortunadamente para ustedes muy, muy jóvenes, pero muchos de nosotros desde ya estábamos trasplantando estos años, ¿no es cierto? Yo empecé como attending en la unidad de trasplante en 1993, no puedo ni los números hacer, 1993. Es decir que ya, sí, todos nosotros, vos también, Juliana, y vos también, Gustavo. Sí, unos 3 años, así que, no debería decir esto, pero bueno, no sabe mi edad. Entonces, fíjense que, no, lo que yo les digo es que a mí me pone muy contento ver que pudimos protagonizar esta mejora. Porque yo creo que es no solamente los trabajos que hacemos, pero son estas reuniones, son las charlas, son los intercambios académicos que realmente contribuyeron a mejorar la situación de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Que me parece es lo más importante en lo que hacemos, ¿sí? Así que quería dejar esta charla con este slide y con esta idea. Y acorté esto porque Adri tiene un par de cosas de pacientes que seguro son más interesantes que mis casos. Pero bueno, les quería dar algunos casos medio controversiales, ¿no? Así que rápidamente, un varón de 68 años, ¿sí? Historia de leucemia mieloide aguda, va a tener un trasplante no relacionado de una mujer. No tenía donante haploidéntico, condicionamiento fludarabina busulfán, el donante, ustedes le dicen que ustedes eligen, el médico elige, no, el médico no elige, ustedes le dicen al donante quiero médula y el donante dice no, yo médula no te doy y ¿viste qué van a decir? Bueno, no se van a quedar sin el graft, ¿no? Entonces, células periféricas progenitoras. Y el paciente constantemente les está diciendo que para él su calidad de vida es muy importante, ¿sí? Y ustedes, como ocurre en MD Anderson, no usan globulina antitimocítica. Pero, ¿cuántos de ustedes usarían globulina antitimocítica en este paciente? A ver, me interesa. No sean tímidos, porque quiero ver cuánto. Hay muchos que no. Sí. Sí, bueno, yo veo ahí, pero creo que la mayoría, ¿cuántos no usarían?
Gustavo. A ver, sí, yo creo que hay más que no usarían. Mira, pero creo que están distribuidos más o menos en forma igual. Es que justamente esto lo discutimos en nuestro intake, en nuestra discusión semanal. Y suscitó mucha discusión, muy larga. Pero bueno, yo reconozco que no sé lo que haría acá, porque realmente, justamente, la disminución de GBH crónica es algo que nosotros sabemos, pero por otra parte es un paciente relativamente añoso y reactivación de infecciones virales, ¿me entendés? ¿Cómo haces el balance? Lo que les quiero mostrar, el mensaje que les quiero transmitir es que a pesar de que todos discutimos con mucho fervor muchas veces, hay situaciones que son relativamente comunes que no están claras, ¿sí? Yo digo, quería ver lo que hacían porque yo realmente es como que no sé lo que hacer. Y después... este es lo que hablábamos, es una mujer de 38 años con Hodgkins, recae después del trasplante autólogo, creo que fueron 4 meses, le dan una combinación de brentuximab y inhibidores de checkpoint, hace una remisión completa, la vamos a trasplantar con un MAD, con un donante compatible no relacionado. Sí, esta combinación de brentuximab con inhibidores de checkpoint es increíblemente increíble, ¿no? Bueno, la cuestión es que, bueno, nosotros tenemos un problema. ¿Cuánto esperan? ¿Ustedes esperan 2 o 3 meses? 2, 3, entre 2 y 3. Yo sabés que estoy más por esperar más, pero voy a decir, bueno, 2 meses y medio para estar en el medio de ustedes dos. ¿Y qué profilaxis usan? ¿Todos usan realmente ciclofosfamida post-trasplante para estos casos? Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Bueno, entonces te dije, Adri, va a ser corto, ¿sí? Con estos dos casos, ¿me abro a preguntas o hacemos las preguntas después? Pero, bueno. Adri tiene otros casos para presentar. Entonces, Adri va a presentar 2 casos. ¿Quieren preguntar ahora o quieren...? Dale, Gustavo. Vamos a decir las preguntas en el micrófono con el barbijo puesto, por favor. Y más te vale. El micrófono con el barbijo puesto, dice. Más te vale. Más te vale.